Bienvenidos entonces nuevamente. Vamos a continuar con la charla de trauma de tórax. Es presentada por la doctora Adriana Llano. Ella es médica y radióloga de la Universidad de Antioquia y es profesora de radiología del pregrado del CES y de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Un placer para mí entonces estar acá en este congreso. Espero de que sea todas las exposiciones de su agrado. Yo soy una enamorada de la radiología, una enamorada de las imágenes y todos los días me doy cuenta en mi práctica y en el día a día cómo es de importante hacer un diagnóstico oportuno, preciso, veraz y eficaz. Es decir, en el menor tiempo posible, de la mejor forma posible, ocasionando el mínimo trauma a los pacientes y que lo que nosotros digamos, los médicos generales, los especialistas y los mismos pacientes sobre las imágenes sea lo mejor posible para que las enfermedades tengan el mejor tratamiento. Este tema es un tema que a mí me gusta mucho, el tema de trauma. Obviamente vivimos en una ciudad que lo maneja pues, de todos los días. Voy a mezclar obviamente trauma cerrado y trauma penetrante, porque mi idea y el propósito y el compromiso con ustedes esta tarde es que aprendamos la semiología de las imágenes en un paciente que acaba de sufrir un trauma y cuyo sitio anatómico de interés es el tórax. Obviamente no es muy difícil que un paciente sea solo trauma de tórax. Casi siempre los traumas son craneoencefálicos y abdominales o de alguna extremidad adicional, pero por supuesto, pues entonces por mi tema solamente vamos a referenciarnos al tórax. Entonces, mi compromiso con ustedes hoy es que a través de las imágenes ustedes aprendan cuáles son los signos, casi que la semiología radiológica del trauma de tórax. Entonces, como una imagen vale más que 1000 palabras, es lo que vamos a considerar. Como se aborda un paciente de trauma, yo también quiero abordar las imágenes. Entonces, cuando yo estudié medicina y empecé mi residencia, era el ABC del paciente de trauma. En este caso ya entendí, ya me explicaron, mi esposo es anestesiólogo y ya me contaron que ya no es el ABC, sino que empezamos por C. O sea que la circulación es pues como lo primero que debemos identificar y desde ese punto de vista, entonces también quiero que cuando abordemos un paciente que tenga trauma de tórax, empecemos a mirar si una lesión, en este caso que corresponde a la circulación, es decir, las estructuras vasculares y el corazón están o no lesionados. Entonces, cuando miremos las imágenes de un paciente que acaba de sufrir un trauma de tórax, vamos a empezar primero, como primero punto de referencia, a descartar una lesión vascular. Como lo primero que hacemos casi siempre, aunque no es así en todas las instituciones, pero digamos casi siempre, lo primero que hacemos es una radiografía de tórax. Entonces en la radiografía de tórax vamos a enfocarnos en el mediastino. El mediastino normal, que todos saben exactamente dónde queda el mediastino y de qué se trata. Eso pues no es mi idea pues como recordar la anatomía, pero el mediastino, que es esa estructura anatómica en todo el centro del tórax, tiene un tamaño máximo en una placa de tórax de 8 centímetros. Es decir, si el mediastino está ensanchado o tiene un diámetro que lo mido en su diámetro transverso y me mide más de 8 centímetros y el paciente acaba de sufrir un trauma de tórax, debo considerar, hasta que no se demuestre lo contrario, que ese paciente tiene una lesión vascular y le va a poner en peligro, le está amenazando la vida al paciente. Lo otro es tratar de identificar si el paciente tiene hemotórax. Ok, no siendo más, empezamos con las imágenes. Entonces, el mediastino es esta estructura en todo el centro del tórax. Medimos exactamente con una regla. Con una regla medimos la línea que queda desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del tórax y obviamente
Ya casi no se imprimen las radiografías, eso pues fue como en mi época. Ahora, como todo, tenemos radiología digital o las imágenes digitalizadas, pero todas esas imágenes siempre vienen con los, digamos, dispositivos apropiados para medir. Entonces buscamos el dispositivo de medición y hacemos exactamente la medida, y eso nos la dan centímetros, una medida del mediastino que sea mayor a 8 centímetros, hasta que no se demuestre lo contrario, el paciente tiene una sospecha de una lesión vascular. Entonces, el siguiente paso a seguir, o sea, si yo veo en esta radiografía que hay ensanchamiento mediastinal y pienso que tiene un trauma vascular, entonces la siguiente medida es una tomografía contrastada, y en este caso, por favor, recordémoslo siempre, angio-TAC de tórax. Angio, para nosotros los radiólogos, es diferente a TAC contrastado de tórax. El solo hecho de pedirlo en serie angio, o sea, esa palabra angio, nos está diciendo, por favor, préstele atención a las estructuras vasculares arteriales. Entonces, el técnico de rayos X, al meter el paciente al tomógrafo, hace un protocolo en el cual, cuando inyectamos el medio de contraste, adquirimos las imágenes en una fase muy temprana, que es la fase de la circulación. Entonces miramos las estructuras vasculares. ¿Qué es lo que vamos a identificar? ¿Qué es lo que yo voy a buscar para tratar de decir si el paciente tiene o no una lesión vascular? Lo primero, salida extraluminal activa del medio de contraste en este paciente, que esto es un corte axial de tomografía al nivel del corazón, al nivel de las estructuras vasculares del mediastino. Esta es aorta torácica ascendente, esta es arteria pulmonar, esta es aorta torácica descendente. En este caso, en la pared posterior de la aorta torácica ascendente se está viendo un manchón, salida del medio de contraste, que es inusual en este punto. Y en la aorta torácica descendente estamos viendo como una línea que es hipodensa. Hipodenso en tomografía quiere decir que no tiene, que es como oscuro o gris, y que se nota muy bien porque como el vaso está lleno de medio de contraste que es hiperdenso, o sea blanco, esta línea se identifica muy bien. Esto es un flap intimal que es diagnóstico de disección, o sea, es típico de disección, en este caso disección de la aorta. Se acompaña de otros signos como el hemotórax, en este caso líquido en el espacio pleural de alta atenuación. Enseguida les voy a explicar qué es la atenuación. Vemos entonces también otra imagen de lesión vascular, también al nivel de los grandes vasos, arteria pulmonar. Esto es un corte axial de tomografía, arteria pulmonar, acaba de pasar la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo, aorta ascendente, aorta descendente, y vemos como ella no es redonda del todo, sino que en su aspecto medial y ligeramente anterior hay una irregularidad. En el corte sagital, que es como de lado, pero tomografía, entonces vemos como esta es la aorta ascendente, arco aórtico, y en el nivel de la aorta descendente, de localización anterior, vemos como la luz no está continua, la pared no está continua, sino que es discontinua, y hacia la parte anterior hay como una barriga. Eso es un pseudoneurisma de tipo traumático de la arteria de la aorta descendente. En la reconstrucción tridimensional, que eso es una cosa pues fascinante que tiene la tomografía y también tiene la resonancia, en la reconstrucción tridimensional entonces se nota como hay una lesión de la pared de la aorta descendente. Entonces podemos saber pues que en realidad que el paciente sufrió una lesión vascular. Y el siguiente paso en métodos de imágenes que se puede hacer, pero ya en este caso ya no diagnóstico como era antes, como fue la época que a mí me tocó, sino cuando yo ya tengo el diagnóstico para hacer el reparo terapéutico, es la angiografía. En este caso es uno meter un catéter, meter un catéter
directamente a la aorta, inyectar el medio de contraste a través de ese catéter, se identifica entonces aorta ascendente, se ven los vasos supraórticos que son los que salen del arco aórtico y se nota en este caso, es otro paciente diferente, un pseudoneurisma también del arco aórtico. Entonces en este caso se le puede hacer el manejo terapéutico con una endoprótesis que se avanza también de la misma forma a través del catéter. Entonces la radiología permite no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento en este tipo de pacientes. Hay otras lesiones que no son necesariamente de la aorta, sino que son lesiones también de las estructuras vasculares no aórticas que también se deben identificar. Esto es una reconstrucción de máxima intensidad en la cual entonces notemos como una imagen redondeada en este punto. Este punto corresponde, este es el arco aórtico, el tronco brachiocefálico que es la primera rama del arco aórtico. Recuerden que el tronco brachiocefálico da dos ramas, la carótida en el lado derecho y la subclavia, en este caso un pseudoneurisma de la arteria subclavia. Cuando se hace la reconstrucción entonces se nota mucho mejor la lesión de tipo vascular. Y las lesiones cardíacas, cuando se sospechan, el primer método de imagen debe ser una EcoFast. La EcoFast te permite revisar como rápido y en el sitio exactamente del paciente del trauma si hay o no líquido en el pericardio, pero a veces no está disponible en todos los centros. Entonces muchas veces el diagnóstico, si el paciente no está colapsado hemodinámicamente, puede ser un poco más tardío. En las radiografías, ¿qué pasa? Inicialmente incluso la radiografía puede ser normal o a uno le da la impresión como ligera cardiomegalia, pero pues no es como tan evidente. Solo con el pasar de los días o a veces de las horas, por ejemplo, entre esta radiografía y esta pasaron 24 horas, se nota como hay un ligero aumento en el tamaño del corazón. Noten la diferencia entre la punta cardíaca con respecto a la pared del tórax en este lado, que hay un espacio amplio del pulmón. En cambio, en este sitio, la punta cardíaca está prácticamente en el contacto con la pared del tórax. Eso quiere decir que hubo un aumento en el diámetro del corazón. La mayoría de estos pacientes, las placas se toman en PA o son pacientes que se toman placas portátiles, entonces hay un cierto grado de magnificación, entonces a veces no es tan claro saber si hay o no cardiomegalia. Si no se dispone de la EcoFast o de ecocardiografía para hacer el diagnóstico, entonces una cosa que se puede hacer es tomografía. Se nota que hay líquido en el pericardio y entonces eso podría pues ayudarnos a saber que el paciente tiene una lesión cardíaca y entonces evitar pues como su muerte. Otras lesiones que ponen en peligro la vida del paciente es la presencia de sangre en el espacio pleural. Esto se llama hemotórax. Los criterios clínicos para el diagnóstico de hemotórax, radiológicos, para el diagnóstico de hemotórax son los siguientes. Siempre que haya opacidad en un paciente de trauma hay que considerar hemotórax hasta que se demuestre lo contrario. De todas maneras, el diagnóstico diferencial es una atelectasia, pero ya vamos a identificar otras formas de saber por qué no es una atelectasia y por qué sí es hemotórax. Repito, estas, digamos, condiciones que estoy enumerando acá tienen que ver sobre todo con las radiografías convencionales, la placa simple, porque la tomografía aporta otros elementos para el diagnóstico. Entonces, opacidad del tórax, mala definición del contorno del corazón y o del diafragma, porque dependiendo de la cantidad de sangre que esté ingresando al espacio pleural es que uno nota cuál de las dos o el compromiso, qué tanto está comprometido el tórax. Siempre hay obliteración de los ángulos cardicostofrénicos y cuando hay mucha cantidad de sangre en el espacio pleural hay una patología que es constante, que es el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Esta es una imagen típica en un paciente de trauma y eso es muy importante. Recuerden que estamos hablando de trauma. Yo que estoy viendo, entonces estoy viendo opacidad. Noten que prácticamente los 2/3 inferiores del pulmón en esta radiografía están blancos. Si considero el otro lado que está lúcido.
Hay mala definición del contorno izquierdo del corazón. Noten el contorno derecho del corazón cómo se define adecuadamente. Hay una mala definición del contorno del diafragma en el lado izquierdo. Noten cómo el diafragma del lado derecho se define supremamente bien, lo mismo que los ángulos cardio y costofrénicos. En un paciente, en un contexto de trauma, siempre tengo que pensar que esto es un hemotórax hasta que se demuestre lo contrario. El diagnóstico diferencial corresponde entonces a una atelectasia. ¿Qué es lo que pasa? Que las atelectasias constituyen, o se forman por la obstrucción de uno de los bronquios, ya sea principal o bronquio segmentario. Y eso es raro en un paciente de trauma, a menos pues que se haya, digamos, broncoaspirado o tragado algo. Entonces, primero pienso en hemotórax y después pienso que, ay, no, puede ser el diagnóstico diferencial de atelectasia. También, ¿qué pasa? Que es muy importante. Como estoy hablando de hemotórax, sangre que está llenando el espacio pleural, entonces casi siempre hay desviación, dependiendo del volumen, como les había dicho, de las estructuras vasculares del mediastino hacia el lado contralateral. Las atelectasias, como es pérdida del pulmón, pérdida de aire del espacio, dentro de los alvéolos, entonces jalan la tráquea y el mediastino hacia el mismo lado de la opacidad, y así también se hace el diagnóstico diferencial de atelectasia. Si yo tengo dudas, entonces mi siguiente paso puede ser cualquiera de dos cosas. Primero, ecografía de tórax, punción, y si sale sangre es hemotórax, pero eso a veces pues no es como tan útil porque estamos en un trauma, paciente colapsado. Entonces cuando yo llego y miro eso, recuerden que hay como unos criterios para saber la cantidad de líquido aproximado, no es exacto, pero es muy aproximado, de qué cantidad de líquido tengo entonces de líquido de sangre en el espacio pleural. Entonces se dice más o menos que cuando se oblitera el ángulo, cuando el ángulo está obliterado, ahí ya mínimo van 250 mililitros de líquido. Cuando yo no alcanzo a ver el contorno del diafragma, o sea, cuando ya se me borra la cúpula del diafragma, ya ahí voy en 500 mililitros de sangre en el espacio pleural. Y por cada arco costal que ya no esté viendo, y utilizo pues como referencia al otro lado, el lado contralateral, entonces voy aumentando. Algunos libros dicen 200, otros libros 250 de volumen de líquido. Entonces si empezamos y sumamos aquí, más o menos llevamos un poquito más de 1000. Y dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, entonces pues no hay necesidad de hacerle una punción mínima ni nada, sino llamen al cirujano que ese paciente necesita una toracostomía. Esto es diagnóstico, esta opacidad, así como usted la ven, es diagnóstico de hemotórax en un paciente de trauma. Pero digamos que hay dudas, digamos que no se sabe bien, digamos que el paciente está estable, da tiempo de llevarlo al tomógrafo, entonces tomografía contrastada. Recuerden que no estoy diciendo angio, sino porque ya en este momento solamente estoy hablando de hemotórax, no de lesión vascular, aunque si el diagnóstico a ustedes les parece que es de lesión vascular, se debe pedir como serie angio, listo. Pero si no, entonces tomografía contrastada de tórax, y en tomografía, entonces yo cómo sé que un paciente tiene o no un hemotórax. Entonces lo que yo hago es mirar en el espacio pleural el líquido o la presencia de líquido en el espacio pleural. Para esto voy a introducir un concepto que es muy importante, se debe tener en cuenta para toda la evaluación de todas las tomografías, y eso incluye el cerebro, abdomen, tórax en general, y es el concepto de atenuación. La atenuación es como definir el color de las diferentes estructuras o de la diferente patología en el tórax en una tomografía. Como estamos hablando de sangre que está, digamos, saliendo en forma aguda al espacio pleural, entonces estamos hablando de hematíes, y ellos tienen alta atenuación en la tomografía. ¿Qué es alta atenuación en la tomografía? Son imágenes densas, como blancas, ¿ok? Cuando un paciente, pues cuando tengo una tomografía y veo el líquido, y el líquido lo veo blanco, o sea, de alta atenuación, entonces indico que ese líquido es sangre, es hemotórax hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente en el paciente agudo yo voy a esperar que el líquido sea de esta atenuación, pero muchas veces pasa que el paciente sí tiene un trauma de tórax, pero fue remitido al hospital de Caldas o del hospital de México, bueno, de cualquier parte, y te llegó 24, 48 horas después y le estoy haciendo la tomografía. Entonces muchas veces podemos ver un fenómeno que se llama el fenómeno del hematocrito, que son los hematíes
pues los glóbulos rojos decantados hacia la parte posterior, y como el suero en esos como experimentos de laboratorio que a veces hacemos cuando estamos viendo fisiología, y es que los glóbulos rojos se van hacia el fondo y el suero queda como hacia arriba sin células, y entonces se ve como un poquito más hipodenso, en este caso de este color que es como más oscuro. Eso obviamente de todas maneras sigue siendo pues el diagnóstico de hemotórax. O pues en este caso esto es una ventana ósea, no estamos viendo ventana del mediastino acá. De todas maneras es un TAC contrastado, pero se hizo especial énfasis fue en los huesos. Cuando yo veo fracturas y veo líquido en el espacio pleural, pues no tengo que ponerme a pensar que no, eso es un derrame paraneoplásico. No, pues o sea, el paciente acaba de tener un trauma, tengo una fractura, una costilla fracturada. ¿Qué va a hacer? Pues hemotórax, ¿cierto? Entonces muchas veces, no doctora, es que yo no le vi que eso estuviera hiperdenso. No necesariamente están como todos esos signos clínicos, pero tengo que tener como la lógica de pensar que esto no es solo derrame pleural, sino que es un hemotórax, ¿ok? Bueno, entonces esos son los dos aspectos más importantes en cuanto a la circulación, si veo que el paciente acaba de tener un trauma, ¿cierto? Vamos ahora a revisar la vía aérea, o sea, todo lo que tiene que ver con compromiso de la vía aérea. Entonces, vamos a identificar si mi paciente tiene neumomediastino. Neumomediastino es la presencia de aire en las estructuras del mediastino, porque en general, en una placa normal de tórax yo no tengo por qué tener aire en las estructuras del mediastino. Entonces el aire se observa como una lucidez que quede pues adyacente a las estructuras del mediastino, y sobre todo en placas, en radiografías convencionales, se notan muy bien los contornos tanto del mediastino como del corazón. En este caso sería neumopericardio. Se definen muy bien. Recuerden ahorita, para hacer la analogía, en el paciente que tiene hemotórax, los contornos no se definen bien. En un paciente con hemotórax no se definen bien los contornos del corazón, ni del mediastino, ni del diafragma. En el paciente que tiene neumo, o sea, aire en el mediastino, los contornos tienden a definirse bien. A veces no es tan fácil, a veces no todos los pacientes son lo mismo, a veces cuesta un poquito, pero entonces quiero que se concentren un momentico en esta imagen, fijen su atención, se observa como una imagen lúcida que queda adyacente a este punto. Este es el mediastino. Noten que el mediastino no está ensanchado, si lo medimos con seguridad no va a medir más de 8 centímetros, pero sí se nota una imagen un poco más lúcida de aire adyacente al arco aórtico. Si miramos hacia arriba, entonces empiezan a notar una cantidad de imágenes lúcidas también, y hacia abajo, como al ladito de esta línea o al lado de este bordecito, que esta es la aorta torácica descendente, se observa como más nitidez este punto pues como de esta estructura. Esto es neumomediastino. A veces no es tan fácil. Que no lo tenga en la placa simple o que yo no lo vea no quiere decir que el paciente no lo tiene. Entonces, cuando tengo la sospecha de neumomediastino, ¿qué le pido? Una tomografía. En esta tomografía, esto es reconstrucción coronal, se ven muchos signos de trauma. El aire pues tiende a ser como un poquito, como muy evidente, llama mucho la atención, entonces les voy a mostrar. Todo esto es enfisema subcutáneo en la región axilar, como en forma bilateral. Noten que el paciente aquí tiene una sonda pleural. Esto es un corte coronal, toda esta parte es el mediastino. Noten este aire, ¿sí? Adyacente aquí como a la tráquea, no debería estar este aire aquí evidente, ¿cierto? Noten acá en esta parte que esto es el pulmón, como en el aspecto más superior tiene aire. Esto es un neumotórax, enseguida lo vamos a mirar. Entonces, la presencia de aire es lucidez, la presencia de sangre es opacidad, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los signos de neumotórax. Es una lucidez anormal del tórax, dependiendo pues del sitio donde se encuentre. Hay una opacidad que es de tipo curvilínea, y eso es lo que vamos a buscar. Y eso es lo que es difícil, pero de mirar y mirar radiografías y de mirarlas en pacientes de trauma es lo que vamos a buscar. Esto es fundamental. Vamos a buscar una línea. Es sutil, pero hay que encontrarla. Hay que centrar mucho la atención para poderla encontrar.
Es una línea que es fina y que se ubica entre el pulmón, que aún tiene vasos sanguíneos, y el espacio pleural, que ya no contiene esos vasos sanguíneos, porque precisamente el aire está ubicado ahí en esa cavidad pleural. Puede o no verse otros signos, cuando es muy evidente todo el mundo lo ve, pero cuando es sutil es difícil. ¿Hay aplanamiento o inversión? Aplanamiento o inversión del diafragma de ese lado, hay desplazamiento del mediastino hacia el otro lado y el pulmón se puede ver colapsado en la región iliar. Y si hay mucho neumomediastino, entonces a veces se ve ensanchamiento de los espacios intercostales, perdón, si hay mucho aire, mucho neumotórax, se puede ver ensanchamiento de los espacios intercostales. Ok, esta es la imagen más típica de neumotórax. Quiero que todas la miren, le tomen una foto mental y todas las imágenes que ustedes quieran pensar en neumotórax la van a comparar con esta de aquí al resto de su vida, porque es súper típica. Es esta línea curvilínea, esta. Lo que hay que empezar a buscar cuando se sospecha que hay un neumotórax. ¿Y cuál es la diferencia? Noten el pulmón que está colapsado, pero se ve con vasos sanguíneos. ¿Listo? Y esos vasos sanguíneos llegan como hasta la periferia, ¿ok? En este espacio de la línea curvilínea hacia la pared del tórax, eso ya no se observa. Está lleno de aire, es lúcido completamente, o sea, oscuro completamente, y aquí no se ven vasos sanguíneos. Es como una imagen bonita, es la imagen más típica de neumotórax. ¿Cómo se mide el neumotórax? Esta mañana me hicieron esa pregunta cuando estaba mostrando esta exposición. Pues resulta que es importante medir más o menos un neumotórax para poder saber si el paciente es o no susceptible de toracocentesis. Existen como varias clasificaciones, varias formas de medirlas, pero lo más importante es saber que si establezco con cualquiera de las medidas que existen y que los cirujanos les enseñarán muy bien, que el paciente tiene un neumotórax que sea superior al 30%, ese paciente es susceptible de toracostomía, o sea, de sonda pleural. Si el neumotórax es inferior al 30%, ese paciente no necesita una sonda pleural y ese paciente se puede observar y la siguiente radiografía debe ser exactamente en 6 horas. 6 horas, ni antes ni después, ni 24 horas, sino 6 horas para saber si el neumotórax sigue lo mismo o está disminuyendo, porque hay algunos neumotórax que se resuelven espontáneamente, o si está progresando y el paciente se está colapsando hemodinámicamente. Ok, entonces ese es el fácil, estos son los difíciles, estos son los como que, ay por Dios, ¿esto en dónde está? Entonces aquí yo les puse las flechitas, esta es la imagen, ¿cierto? Aquí muy sutil, hay que pegarse a las radiografías, cambiarle la ventana. Lo primero es como tener en la mente que puede tener un neumotórax para irlo a buscar, si no, uno no lo encuentra con seguridad. Noten esta, yo sé que es difícil, pero entonces uno como que trata de sacar ahí las costillas, o sea, el borde costal, y uno dice, no, esto no es, no, esto no es, pero que es esta lineecita que está acá. Lo más importante es que noten que acá no hay vasos sanguíneos, en cambio por acá sí. ¿Listo? Ok, esos son los difíciles para todo el mundo, hasta para nosotros. Pero los que son fáciles, por favor, eso no se les puede pasar. Esa imagen tienen que conservarla en su cabeza para toda la vida. Estas radiografías indican pacientes que tienen neumotórax que fueron difíciles, que se nos pasaron a todos, a radiólogos, a intensivistas, a cirujanos, a todos. Pero les quiero mostrar esos otros signos que son como sugestivos de neumotórax para buscarlos, que cuáles son el aplanamiento como del diafragma y el aumento como del ángulo, con un aumento también de la lucidez. Recuerden que la mayoría de los pacientes de trauma son pacientes que tienen que recibir radiografías de tórax acostados y el aire tiende a ubicarse en sentido superior. Entonces a veces no es tan fácil ver esa línea que les mostré, ¿ok? Si tengo la duda, resolvámosla fácil. La tomografía, y que no tiene que ser contrastada, puede ser simple, nos va a ayudar a decir cómo aquí hay aire en el espacio pleural y este es el pulmón colapsado, listo. Además, pues porque este paciente tiene mucho enfisema subcutáneo, eso también es un signo indirecto de que tengo que estar buscando un neumotórax. Miremos esta reconstrucción coronal, el pulmón colapsado hacia el ilio, todo esto es aire, noten este ángulo aquí como tan prominente, eso es pues neumotórax, este es pues masivo, prácticamente con un colapso pulmonar del 100%, este yo diría pues que es pequeño, menor del 10%. Ok.
Cuando yo veo neumotórax o neumomediastino, entonces empiezo a buscar lesiones ya pues más específicas, es decir, eso es como lo grande, pero entonces a ver de dónde estuvo la lesión. Entonces reviso muy bien la tráquea, entonces las lesiones traqueobronquiales, noten que esta es la tráquea, como hay una discontinuidad en el aspecto posterior de la tráquea, por aquí se está saliendo el aire, el paciente tiene neumotórax. Tiene además, aquí se ve como un nivel, pero esta es una ventana de pulmón. Yo sé que no se nota fácil que esto es líquido, pues ni más faltaba, no quiero pues como forzarlos a ese diagnóstico. Esto es ventana de pulmón, pero aquí hay como un nivel, ese paciente tiene un hemoneumotórax por un trauma muy fuerte, tan fuerte que le rompió la tráquea y ocasionó todo este neumomediastino. Los pacientes rara vez tienen una cosa, o sea, ellos casi siempre hemotórax, neumomediastino, entonces hay que ir como lentamente juntando una cantidad de ganchitos para poder hacer el diagnóstico del paciente. Sigo entonces con las lesiones que comprometen la vía aérea y pues las estructuras importantes del tórax. En este caso vamos a centrarnos en los pulmones y vamos a buscar dos imágenes semiológicas que son muy bonitas, que son fundamentales y que hay que aprender a diferenciar para que en una ronda de cirugía no los corchen. Uno es la contusión pulmonar, otro es la laceración pulmonar. El origen es igual trauma, pero el uno, que es contusión, hace referencia a solamente la presencia de sangre en el alvéolo. Muchachos, se ve exactamente igual como si fuera una neumonía, se ve exactamente igual como si fuera una hemorragia alveolar, se ve exactamente igual como si fuera una broncoaspiración. Desde el punto de vista imagen. ¿Por qué? Porque se trata de ocupación de los alvéolos. En este caso, ¿de qué? De sangre. De sangre. Por eso se llama contusión pulmonar. Estamos en un contexto de trauma. Lo que vamos a buscar es opacidades. Opacidades que son mal definidas, que uno no es capaz como de definirle los bordes o los contornos. Lo que antes se llamaba como infiltrados algodonosos, que son como nubecitas, que uno no es capaz de definirle bien el borde, eso es una contusión pulmonar. Lo importante es que esa imagen en radiografías va desapareciendo, tiende a desaparecer entre 24 y 48 horas, a veces se toman un poquito más, pues dependiendo del tipo del trauma, pero va desapareciendo, el organismo las va mejorando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una opacidad. Vamos a comparar el lado izquierdo de la radiografía con el lado derecho de la radiografía. Noten como en este punto hay un aumento de la densidad. Ojo que no es la escápula, miren cómo la saco de acá, esta es la escápula. Apenas la veo y la identifico, empiezo a ver los contornos de las costillas y noto como aquí hay un aumento de la densidad. Lo comparo con el otro lado y aquí no tiene nada. Esta radiografía de este paciente que fue un trauma, se le hizo un control a las 48 horas y ya no lo tenía. ¿Okay? Contusión pulmonar. O sea, inicialmente hago como el diagnóstico y pienso, probablemente es una contusión pulmonar. Si persiste en el tiempo, yo puedo decir que de pronto no era contusión, sino broncoaspiración, porque persiste en el tiempo. Pero si este paciente me llega de pronto trauma y no tenía nada, y a los 8 días de pronto me llega así, yo digo, bueno, podría ser neumonía aspirativa, o sea, voy pensando en otras cosas. Pero el hecho de que tenga esta opacidad inicial, pero a las 48 horas prácticamente ya no se le note, tengo que pensar y decir que esta imagen es de contusión pulmonar. A veces no es tan fácil. Esta radiografía de este niño pues mostró cómo, yo les voy a mostrar, pero yo sé que es difícil, este diagnóstico lo hicimos retrospectivo. Entonces, la radiografía de este paciente, un paciente muy mal, una gran distensión de la cámara gástrica, ensanchamiento mediastinal, intubación prácticamente monobronquial. Bueno, algunos decían que aquí había algo, yo por ejemplo dije que no inicialmente, pensé pues que estaba casi pues como que normal. Entonces, como que persistía tanto la duda, le hicimos una tomografía. Les traje las dos ventanas. La ventana del mediastino, que es esta, donde noten que sí hay ocupación del espacio aéreo en el aspecto superior del tórax, y les traje la ventana del mediastino, donde se notaba lo mismo. ¿Okay? Entonces, después ya volvimos a las imágenes, entonces ya todo el mundo me convenció que sí, que aquí esto sí estaba opacificado y que obviamente eso correspondía pues a las imágenes que les había mencionado. Otra contusión pulmonar diferente, otro paciente, obviamente, noten que los márgenes están mal definidos.
Las laceraciones son opacidades, pero se demuestra además aire en su interior, porque las laceraciones presentan disrupción, o sea, los alvéolos se llenan de sangre, pero además se dañan un poquito. Los contornos tienden a estar mejor definidos. Por ejemplo, acá hay opacidad, pero se insinúa una imagen lúcida, como en esa parte superior. A veces no es tan fácil, entonces la tomografía nos ayuda a mirar que son como lesiones quísticas, es decir, sangre y un poquito de aire porque el alvéolo se daña. ¿Qué hay aquí? Contusiones. Ok. Otra lesión muy importante es la lesión del esófago, que es la discontinuidad de la pared. Eso es lo que yo tengo que buscar. Tengo que buscar aire adyacente al esófago o salida extraluminal del medio de contraste. Para eso utilizo una imagen que se llama esófago con medio de contraste. Como estamos en el contexto de trauma, es con medio de contraste hidrosoluble. Y veo cómo este es el esófago y va saliendo el medio de contraste. Esto es diagnóstico de lesión de esófago. Si no, puede ser sugestivo la presencia de aire en topografía adyacente al esófago. También se hace pues el diagnóstico con tomografía. Y voy a terminar con dos lesiones que son importantes. Una que es la lesión del diafragma, que es lo que voy a buscar, su nombre lo dice, la discontinuidad del diafragma y la presencia de vísceras abdominales en el tórax. En este paciente lo que quiero que noten es que tiene esta opacidad. Entonces muchos me dijeron, no, eso es un hemotórax, doctora. Pero noten justo en este paciente como tenía una sonda nasogástrica y la sonda subía por acá hasta acá. O sea, es imposible que ese paciente tenga un hemotórax. Eso es el estómago que está lleno de contenido líquido y lo que sea, y se ve allá. Pero bueno, el que pensó inicialmente hemotórax estaba más o menos pensando en opacidad, solo que la presencia de la sonda fue la que nos llamó la atención y llamamos el diagnóstico. Este paciente es un caso de un niño muy reciente, tenía esta como super imagen lúcida, como muy a la altura del tórax, un paciente que había sufrido un trauma. Algunos me dijeron que de pronto era que había tenido una parálisis diafragmática y el diafragma se había subido. Pues lo que yo inicialmente sí pensé es que pues eso era posible, pero pues primero pensar en como en lo más probable o lo que más le podría estar ocasionando daño, que era una lesión del diafragma. Entonces le hicimos una tomografía. Notamos entonces a la altura del corazón líquido y aire, no era como claro, la ventana del pulmón lo mismo, entonces aire, pero no era como claro. Entonces le hicimos las reconstrucciones multiplanares y noten cómo hay un defecto, o sea, el diafragma aquí está continuo, pero acá está discontinuo y está pasándose todo el estómago hacia el tórax. Entonces un paciente que tuvo una hernia diafragmática. Y lo último, nunca olvidar, porque el tórax tiene mucho hueso, la caja torácica está llena de huesos, solamente imagínense 12 vértebras dorsales, sus respectivos arcos costales, lado derecho, lado izquierdo, etc. Fracturas y luxaciones. Muy importante entonces la presencia de tórax paradojal, que consiste en la visualización de fracturas que son segmentarias y continuas, 2 o 3 niveles, pues uno al lado del otro. Ese tórax paradojal puede colapsar la vida del paciente, pues puede llevarlo a la muerte, entonces hay que tratar de identificarlas. A veces no es tan fácil, pues aquí es como muy obvio, pero a veces no es tan fácil, entonces utilizamos la tomografía para mirar, ¿cierto?, la reconstrucción tridimensional y notamos pues cómo es las costillas que están fracturadas. O por ejemplo la escápula, esto es una lesión de glenoides, reconstrucción tridimensional desde el punto de vista tomografía. Miramos las lesiones de la columna, esto es un corte axial de una vértebra, no solamente compromiso del cuerpo, sino también del pedículo, es más del canal medular, acá atrás hacia la región de la apófisis espinosa. Reconstrucciones multiplanares de la columna, corte coronal, corte sagital. Vemos entonces cómo hay una discontinuidad de las vértebras y podemos evaluar de forma muy segura las lesiones entonces. En este paciente del esternón, una fractura acá del cuerpo del esternón, acá del manubrio esternal, ¿cierto? Las articulaciones, noten aquí neumomediastino, hemotórax bilateral, neumotórax, enfisema subcutáneo. La tomografía es ideal entonces para estas lesiones, reconstrucción sagital de lesión del manubrio esternal. Muchísimas gracias por su atención.